Bienvenidos a Teología con Café, conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Hoy, lunes 24 de marzo. 24 de marzo del 2025, estoy compartiendo con ustedes algunos principios que aprendí desde muy temprano, mis primeros años en la fe, y que tenemos la expectativa de que puedan ser de bendición para ustedes, de tal forma que ustedes también los hagan trascender. Así que vamos a dar inicio a esta jornada y voy a pedir un voluntario, el primero que levante la mano para que nos dirija en oración esta noche. Bien, tenemos a Oscar Cuello. Por favor, Oscar. Buenas noches. Padre, queremos darte gracias en esta noche. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos, no solo de poder disfrutar tu presencia, Señor, y poder disfrutar siempre la vida que tú nos das, Dios, en Cristo. Eh, Te damos gracias, Padre, también especialmente por este tiempo, Dios, y lo que usted está preparando en el corazón de don Mike, Señor. Simplemente queremos tener un corazón receptivo, una mente dispuesta a aprender. Eh, Quite toda distracción, Padre. Quite toda cuestión, impedimento que eh, nos desenfoque, Dios, de lo que vamos a estar aprendiendo esta noche. Tome el control del tiempo, Señor, y llévese la gloria. Oramos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues tenemos la continuación de nuestro tema de principios de interpretación bíblica y muy particularmente estudiando ya algunas aplicaciones del método gramático histórico. Los principios generales que hemos estudiado hasta ahora son tres y hemos dicho que son generales porque hay otros que son específicos, que son particulares y estarán saliendo en el transcurso de estas clases y talleres. El primero que vimos es las escrituras interpretan las escrituras y su importancia es que mantiene toda la Biblia en perspectiva, no sea que suframos los resultados de exagerar una parte de la escritura excluyendo la otra. El segundo principio le llamamos interpretación literal de las escrituras. Su importancia es que actúa como freno a nuestras imaginaciones para que no concluyamos interpretaciones llenas de fantasías y que nos pueden llevar y que nos lleva a examinar más bien detenidamente las formas literarias de las escrituras. Y el método gramático histórico con el que continuamos esta noche, su importancia es que enfoca nuestra atención en el significado original del texto para no leer en las escrituras nuestras ideas o percepciones del presente. Cuando estudiamos la gramática, recordemos que Dios se ha comunicado. Dios es el creador de los lenguajes, de los idiomas. Una referencia general, lo que ocurrió allá en Babel, cómo él confundió poniendo un idioma distinto en cada uno. Por eso debemos entender la gramática en su contexto histórico, es decir, en el contexto en el que fue escrito para los destinatarios que originalmente la habrían de escuchar, y entendiendo que Dios tiene la intención de darse a conocer y por lo cual tendrá un mensaje a través del tiempo y a través de los lugares, trasciende todo. Entonces, de esta forma damos nosotros importancia al estudio de la gramática. La semana pasada yo compartí ya con ustedes
un material general de gramática. Yo podría llamar que esto es como una clase de escuela primaria y vamos a repasarlo y después en la segunda parte de esta clase de hoy vamos a entrar a algunas aplicaciones más que ya diría son gramática de secundaria y de high school. Así que la gramática nos ayuda a identificar las partes de la oración y del párrafo. La gramática es el estudio de la estructura de las palabras, las oraciones y los párrafos en un idioma. En el método de interpretación gramático histórico es fundamental analizar la gramática para comprender el significado exacto de los textos, incluyendo la Biblia. Para ello, es necesario identificar correctamente los elementos básicos de una oración y de un párrafo. Las partes de la oración. ¿Cuáles son las partes de la oración? Como digo, pues aquí estamos en una clase básica. Las partes de la oración. El primero de las partes es el sujeto. El sujeto indica quién o qué realiza la acción en una oración. Por ejemplo, en la oración, Pedro leyó un libro, el sujeto es Pedro. El verbo es la acción que realiza el sujeto o el estado en el que se encuentra. Ya vimos que Pedro es el sujeto. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Pedro leyó. Leyó es el verbo en esta oración de Pedro leyó un libro. Los complementos, por su lado, son palabras que acompañan al verbo para completar su significado, para que en realidad tengamos una idea de qué es lo que se nos quiere decir. El complemento directo es el que recibe la acción del verbo directamente. En el ejemplo de Pedro leyó un libro, Pedro es el sujeto, leyó es el verbo y un libro es el complemento directo. La lectura que está haciendo Pedro, quien la recibe, digámoslo así, esta acción, es el libro. Complemento indirecto indica a quién o para quién se realiza la acción y empiece a notar usted la importancia de entender el complemento directo e indirecto cuando vamos a interpretar un versículo de las Escrituras, porque vamos a darnos cuenta a quién está dirigido aquello. Pedro leyó un libro a su hermano. Pedro, el sujeto, leyó el verbo, un libro, el complemento directo, y a su hermano, el complemento indirecto. También hay complemento circunstancial, el que expresa el modo, el tiempo, el lugar u otras circunstancias, y por eso se llama circunstancial de la acción. En el ejemplo, Pedro leyó un libro en la mañana, la circunstancia aquí es una de tiempo. Pedro lo leyó, ya sabemos que se lo leyó a su hermano en la mañana. El complemento circunstancial entonces es en la mañana. Repasemos, recordemos nuestra época escolar cuando aprendimos sustantivos y adjetivos. Sustantivo es el nombre de una persona, animal, cosa o lugar. La Biblia es un libro sagrado. ¿Cuáles son aquí los sustantivos? Hay dos: Biblia y libro. Libro es una cosa y Biblia es el nombre de una cosa, en este caso de esta cosa. El adjetivo, por su lado, es aquel que describe o califica a un sustantivo. La Biblia es un libro sagrado, entonces la palabra sagrado es un adjetivo que está calificando, nos está dando una cualidad del sustantivo libro. Nos dice que este sustantivo tiene un adjetivo. El sustantivo es libro y el adjetivo es sagrado.
Preposiciones y conectores o conectivos. Las preposiciones son palabras que conectan elementos en una oración y establecen mayormente relaciones. ¿Cómo se relacionan estas palabras dentro de la oración en lo que al lugar, tiempo o manera se refiere? En el ejemplo, Jesús caminó por el mar. La preposición es por. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela nos hablaban, si mal no recuerdo, de 19 preposiciones. Bueno, eso fue ya hace un buen rato atrás. Posiblemente la Real Academia ha modificado algunas de estas cosas por su desuso, pero a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hasta, hacia, por, a, por, según, sin, sobre, tras, son las preposiciones que yo recuerdo. Conectores, palabras que unen ideas o frases. Ejemplo, Pablo predicaba y enseñaba con autoridad. Entonces, aquí hay dos verbos que necesitan una conexión: predicaba y enseñaba, y ese conector nos está diciendo la unidad en las acciones que Pablo estaba allí realizando. Un párrafo debe estar estructurado, bien estructurado, requiere tres elementos claves. El primer elemento es la oración principal, que expresa la idea central del párrafo. En el ejemplo, Jesús enseñaba en parábolas para que la gente comprendiera mejor su mensaje. Hay una idea completa, es una idea completa en sí misma. Es una oración que vamos a llamar una oración principal, porque está dándonos la centralidad de un párrafo. Hay oraciones de apoyo. Las oraciones de apoyo desarrollan la idea principal con ejemplos, explicaciones o detalles adicionales. Aquí viene una oración de apoyo. Sus parábolas hablaban de cosas cotidianas, como el sembrador, las ovejas y el buen samaritano. Y una tercera oración en un párrafo, un tercer elemento en un párrafo es la conclusión, porque es la que refuerza la idea principal y cierra el párrafo englobando también las oraciones de apoyo. Un ejemplo de conclusión es: gracias a este método, muchas personas comprendieron sus enseñanzas. Entonces, es como que si dijéramos que el párrafo completo diría: Jesús enseñaba en parábolas para que la gente comprendiera mejor sus mensajes. Sus parábolas hablaban de cosas cotidianas como el sembrador, las ovejas y el buen samaritano. Gracias a este método, muchas personas comprendieron sus enseñanzas. Nos damos cuenta entonces que la gramática es importantísima. La gramática es vital para que nosotros comprendamos la intención de Dios de darse a conocer a través de su palabra, la manera como Él se comunica, especial a través de la Biblia. Bien, vamos a hacer un ejemplo analizando Juan 3:16. Pero yo quiero dar la oportunidad a que uno de ustedes que leyó este material y a la luz de lo que yo ya he repasado aquí ampliamente, nos lea ese ejemplo y nos explique ahí quién es el sujeto, el verbo, el complemento y los conectores hasta llegar a la idea principal. A ver, alguien que leyó el material de antes ha puesto ahora su interés y pide la mano para leernos esta lámina.
Hola, su atención, por favor, estoy esperando. Alma Rico. Vamos, adelante, Alma. El ejemplo de análisis ejemplo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el sujeto es Dios, es la persona, ¿verdad? El verbo es amó. El complemento directo es al mundo. El complemento circunstancial de modo, de tal manera. Y los conectores que introducen la explicación para que indique para qué, indica la finalidad, ¿verdad? Y la idea principal es que Dios amó al mundo y dio a su Hijo para salvar a quienes creen en Él. Excelente. Muchísimas gracias, Alma, por ponernos este ejemplo de análisis de Juan 3:16. Mire qué importante, porque al hacer la interpretación somos puntuales en llegar a la idea principal. Y esto va a ser así que cuando queramos enseñar este versículo, cuando queramos predicar este versículo, vamos a lanzar esa idea principal, esa va a ser la idea central de mi mensaje. Hoy vamos a hablar de que Dios amó al mundo y dio a su Hijo para salvar a los que creen en Él. Y se lo voy a explicar. Y esa va a ser fundamental para la explicación y la aplicación que daremos ese. Entonces, nuevo material que les con nuestra, porque es muy de análisis gramatical y interpretación bíblica, vamos a tener cuidado de. Bien, me disculpan que tuve un problema de conexión, pero espero que estén todos aquí ya de vuelta. Veamos, les decía, vamos a trabajar nuestra actitud cada vez que estudiemos el texto bíblico, porque recordemos que es Dios tratando de comunicarse con nosotros. Este es mucho más que un ejercicio académico, es mucho más que hacer una tarea, es pasar un tiempo íntimo comunicándonos con nuestro Padre Celestial. Así que lo primero que vamos a hacer cada vez que queramos hacer una interpretación bíblica, un estudio bíblico, un análisis gramatical, es orar. Vamos a orar. Luego, vamos a observar la gramática con todas estas actitudes. Vamos a observar la gramática con concentración. Algunos de ustedes les ayudará estar concentrado, tener iluminado, bien iluminado, la mesa o el escritorio donde van a estar haciendo sus lecturas. Otros quizá van a darle lugar a algún tipo de música en particular que les ayuda a concentrarse y ustedes entenderán si les ayuda a concentrarse porque otra música puede ser el efecto todo lo contrario. Vamos a observar la gramática con persistencia, es decir, con intención. Voy a hacerlo cuidadosamente porque quiero entender lo que Dios me está queriendo decir. Voy a hacerlo con actitud de meditación porque a fin de cuentas yo estoy tratando de asimilar. Recuerda que clarificamos, este es nuestro método, clarificamos para cumplir.
Y por eso medito, porque yo quiero hacer mía aquella lectura de la Biblia, quiero apropiarme de ella. Entonces lo voy a hacer con una actitud de meditación. Voy a hacerlo con repetición. Es decir, voy a leerlo una vez y lo voy a leer otra vez y lo voy a leer otra vez. Y si algo me voy a dar cuenta es que voy a necesitar paciencia, porque yo quiero asegurarme de comprender todo lo que el Señor está tratando de decirme en un pasaje o en otro. Voy a hacerlo también con una actitud de descubrir. Mire, esto es particularmente útil. Pienso en que esta fue, dicho sea de paso, una de las primeras costumbres, hábitos que me hice yo de recién convertido a los 17 años. Leer todos los días un capítulo del libro de Proverbios. Leer el capítulo del día, como le llamamos, de conformidad con la fecha. Si hoy es 1, el primero de mes, pues leo el capítulo 1. Si hoy es el día 15, pues leo el capítulo 15 y así. Y leerlo mes tras mes. Y que cada vez que lo leamos de nuevo, lo leamos con una actitud de descubrir algo que no había visto antes. Aunque lo haya leído una vez, 10 veces, 100 veces. Leerlo como si fuera la primera vez que lo leo, a lo que puede ayudar, dicho sea de paso, leerlo en una versión diferente a la que leí antes. Y otra actitud valiosa, hábito valioso al estudiar la gramática de un pasaje, es que lo hagamos también con un lápiz. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nos hagamos el hábito de hacer nuestras anotaciones. Algunos de ustedes, por ejemplo, tendrán marcadores de diferentes colores con los cuales gustan de marcar esto o lo otro en su lectura de la Biblia, como lo aprendieron a hacer también cuando tenían algunas técnicas de estudio en la escuela o en el colegio o donde sea, pero hacerlo también no solamente al tomar una clase, sino al estar precisamente recibiendo su propia clase de parte del Espíritu Santo, el maestro por excelencia, que le está explicando la Biblia cuando usted está haciendo su análisis de ese versículo del día. Yo, mire, fue tan emocionante para mí darme cuenta de cómo Daniela Mejía, nuestra querida Dani, aquí toma nota mientras está en clase. Ahí está su ejemplo de su libreta y eso mismo pueden hacer ustedes, no solo con respecto a las clases, sino que, como he dicho, de su devocional, de su lectura de la Biblia, tengan una libreta donde van anotando sus observaciones. Si son observaciones gramaticales, pues las anotan. Si son observaciones históricas, las anotan. Si son observaciones que usted dice, ¿dónde más en la Biblia habla de esto? Pues lo anota. Ánimo, Daniela, sigue estudiando las escrituras porque, como ya lo hemos visto acá, al clarificar y cumplir, estamos al paso para transformarnos y trascender. Bien, ¿qué seguimos haciendo? Lo dije, orar una vez, orar otra vez, leer, orar, interpretar, orar, anotar, orar una y otra vez, haciendo mención de lo que estás leyendo. Habla con Dios. Esa es la manera de establecer un diálogo. Estás leyendo algo en la Biblia, respóndele al Señor lo que acabas de leer y que tu oración esté guiada de esa forma. Vamos también a observar los detalles del texto,
como ser detalles generales. Mira, aprendámonos esta pregunta, son válidas, yo estoy seguro que las han aplicado cuando les ha tocado estudiar, repito, en la escuela, en el colegio, en la universidad, donde sea, tanto más en la iglesia, tanto más en su tiempo devocional, porque eso es guianza a la vida eterna. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y muy especialmente para qué, que lo tengo ahí en mayúsculas porque he notado que esto es lo más fácil que se nos olvide. Somos de una tendencia cultural a la queja, somos una tendencia cultural a la murmuración, somos una tendencia cultural al fatalismo, y esto es predominante en casi toda Latinoamérica, que para nosotros los hispanoamericanos lo más fácil es preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntémonos en cada revelación de Dios a nuestro corazón, ¿para qué me lo quiere decir el Señor? Recuerdo, una vez más, nuestro método. Clarificamos a través de todos estos principios de interpretación para cumplir, porque queremos llegar, en efecto, a hacerlo propio. Sigue orando. No paramos de orar. Y mientras tanto, vas a observar los detalles del texto, como las palabras, notarlas cada una, porque todas importan. Mateo 4:4, cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todas las cosas. Así que hay que observar cada palabra, porque cada palabra importa, y hay que marcar las que merecen buscarse en el diccionario, y si no las marcas, las anotas y vas después al diccionario, porque hay palabras, especialmente si nos gusta la Reina Valera del 60, yo puedo recomendar que comparen directamente con la Reina Valera contemporánea, que entre otras cosas, porque es mucho más que esto que les voy a decir, pero entre otras cosas, la Reina Valera contemporánea ha sustituido palabras que en el idioma castellano, en español, están en desuso. Y por eso es que decimos que hay palabras de la Biblia que solo los evangélicos las usamos, porque somos los únicos que usamos la Reina Valera 60, los evangélicos y los protestantes. Entonces, ¿qué sucede? Que venimos a usar estas palabras con extraños, con personas que no han leído la Biblia, personas que no se han acercado a la iglesia, y salimos con aquellas palabras que a veces ni nosotros mismos hemos acabado de entender, y entonces ellos quedan, ¿de qué estás hablando, Willis? Eso es importante que hagamos uso del diccionario cuando nos encontramos con una palabra que no estamos comprendiendo. Y ya ustedes a estas alturas deben estar muy alineados con todas las figuras del lenguaje y lo que vimos en el principio general número 2, para tener cuidado si el uso es literal o si es figurativo. Ya pusimos ejemplos de cómo en un solo capítulo, en 3 capítulos que están tocando un tema, hay aquella gran cantidad de figuras del lenguaje. La Biblia está llena de figuras del lenguaje, y hemos dicho que la interpretación es literal, pero debemos saber identificar el lenguaje figurativo. Por supuesto, hay que fijarse en la gramática, y no quiero que se me vayan a asustar, sino más bien quiero que se animen a comprar un libro de gramática. Sí, yo sé que ya terminaron la escuela, yo sé que algunos de ustedes ya terminaron el colegio, yo sé que muchos de ustedes probablemente ya terminaron la universidad, pero necesitamos un libro de gramática, necesitamos
un libro de gramática con nosotros. Por ejemplo, los que entran en la Universidad Nacional están requeridos a hacer un examen de español. Y no solo se falla en ortografía, también se falla en la gramática. Comprémonos un libro de gramática y ahí vamos a tener todas estas explicaciones en detalle de lo que es el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el artículo definido, el artículo indefinido, el adverbio. Por supuesto que hay más, y la persona, el género, el número, el tiempo verbal, el caso, la voz pasiva y el modo. Más vale que me ponga a orar y que a orar sin cesar, porque ya esa gramática puede abrumarnos, y si algo necesitamos es la gracia del Señor, como le describía Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oremos sin cesar. Hermanos, yo les recuerdo y les insisto esto: Dios no está jugando a las escondidas. Mire, Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, perfecto, infinito, en una sola palabra, todo eso junto es inalcanzable. No hay forma que yo, siendo todo lo opuesto, finito, 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 no hay forma que pueda llegar a Dios. ¿Y cómo es entonces que tengo intimidad con Él? Porque Él se acercó, porque Él me buscó, porque Él se dio a conocer, porque Él se reveló. Recuerde, primera de Juan, no fuimos nosotros quienes le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Recuerde Juan en capítulo 1, al Padre nadie le ha visto, el Hijo le ha dado a conocer. Dios se revela, y se revela a través de su palabra, para que podamos conocer su voluntad explícita, definida, descriptiva, normativa. Y recuerda cuando hicimos el ejercicio de cuál es la voluntad buena y perfecta y agradable. No se refiere a lo que nos sucede, se refiere a lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Esa es la voluntad de Dios, y nosotros vamos a hacer su voluntad. Imprescindible entonces que oremos sin cesar. Bien, llegó la hora de que nos pongamos a trabajar un poco. Algunos ejemplos de observaciones de estructura gramatical. Y vamos a tratar de hacer esto aquí sencillo. Yo sí quiero pedirles su dinamismo para participar, pidiendo la palabra. Aprovechemos los minutos, aprovechemos los segundos, y de esa forma pues trabajemos este ejercicio. Déjenme aquí, quiero colocar donde tengo los nombres de ustedes para poder ver bien quién pide la palabra. Bien, entonces ahí están todos los versículos que vamos a trabajar: Daniel 9, Isaías 37, Primera de Pedro, lo vamos a trabajar 2 veces, y Primera de Juan 5:20 y Efesios. Vamos a llegar hasta Primera de Juan 5:20. Así que vamos a relacionar el verbo con el sujeto en Daniel 9:27. Y entonces quiero que alguien me lea Daniel 9:27 y me diga cuál es el sujeto y cuál es el verbo en ese versículo. Bien, Ángel Florentino, por favor. ¿Qué se me hizo? Ahí está, Ángel Florentino, por favor, adelante. Y alguien más se va preparando con Isaías 37. Buenas noches.
Dice Daniel 9:27. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Bien, vamos a fijarnos en la primera parte, en las primeras palabras de ese versículo y vamos a identificar allí quién es el sujeto. Leamos la primera parte. Durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos. Ok, ahí ya nos mencionó un sujeto. Correcto. ¿Quién es el sujeto allí? El sujeto ahí sería el príncipe. El príncipe. ¿Y cuáles son los verbos con los que ese príncipe está relacionado? Es decir, es él el sujeto que va a ejecutar la acción del verbo. Está el verbo confirmar y el verbo suspender relacionados con el príncipe. Él lo hará. Él lo hará. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ángel. Alguien que nos lea Isaías 37. Tenemos a... ya no veo quién. Espéreme. Gloria Varela. Bien, adelante, Gloria. Buenas noches. Dice Isaías 37:36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. El mismo ejercicio. Identifiquemos El sujeto es el ángel de Jehová. sujeto y El las ángel de Jehová. acciones que hace este sujeto. Las acciones, matar, y también cuando dice que se levantaron por la mañana, levantarse. El verbo es Matar. matar. Muy bien. Sigamos ahora con Primera de Pedro 1:7 y tengo aquí a Álvaro. Te escuchamos, Álvaro. Buenas noches. Dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces entiendo que está hablando de la fe, por tanto el sujeto sería la fe, ¿verdad? No sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Okay. Entonces entiendo yo que el sujeto es la fe, sometida a prueba vuestra fe. Y luego la describe, que es como mucho más preciosa que el oro. Habla de que el oro es probado, pero el punto es que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa fe, esa nuestra fe. ¿Cuáles son allí los verbos que se relacionan con el sujeto que tú has identificado? El verbo hallar, que la fe sea hallada, y después hallada en qué es gloria, honra y alabanza. Y los circunstanciales cuando sea manifestado Jesucristo. Porque el otro es, digamos, cuando dice que se prueba con fuego, está hablando del oro, aunque sí la está, digamos, la está comparando con el oro, pero esto de la prueba con fuego
lo dice directamente del oro. Pero hablando puramente de la fe, dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No sé si estoy bien. Sí, estás en efecto haciendo los dos ejercicios, porque como dijimos era el mismo versículo para ambos ejercicios. Lo primero que hacemos es relacionar el verbo con el sujeto y después, cuando ya tú haces esa referencia a los complementos, es ya relacionar el modificador o el calificador, que recordamos que esto tiene que ver mucho con los adjetivos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cuál sería un calificador de la fe? Dice que es mucho más preciosa que el oro. Preciosa, Ajá. preciosa, Así es. preciosa. Ese es un calificador, ¿verdad? Ajá, de la Está fe. modificando en el sentido que nos amplía, ¿verdad? Sí. Ahora, aquí hay otro sujeto El oro. y es el oro, correcto. Ujú. Y este oro también tiene modificadores o calificadores. Sí, dice que es perecedero. Correcto, ese es un calificador del oro. Sin embargo, y aquí es bien importante que nosotros vamos identificando los sujetos que vamos a saber relacionar con el verbo que corresponde. Entonces, si fe es un sujeto, esta fe vamos a relacionarla con ser hallada. Ajá. En Lo que yo otras decía, palabras, que ese es yo lo corroboro, digamos que elimino la frase que habla del oro. Y si Ujú. digo que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, no me he perdido de nada. En ese sentido gramatical está completo. Y si yo digo, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, también en sí mismo es una oración completa. Sí. Entonces es aquí donde el análisis se vuelve mayor, porque entonces vamos a ver el párrafo completo, Álvaro. Recordarás cuando vimos Juan 3:16. Había una idea central, había ideas complementarias y tenía una conclusión. Así que muchas gracias, Álvaro. Muestra este ejemplo de Primera de Pedro 1:7, ya algo un poquito más complejo, en el cual nosotros tenemos que ir señalando, marcando, diagramando, si podemos usar este término, a fin de relacionar qué verbo, o mejor dicho, qué sujeto va con este verbo, qué adjetivo va con este sustantivo, y esta frase o esta oración es para complementar, es una idea secundaria, y cómo está modificando toda la acción o al sujeto. Sí. Muy bien. Yo Muchas no sé si gracias. puedo hablar. Lo que yo entiendo Sí, ahí, sí. digamos, a priori es, él está diciendo que la fe es preciosa, pero como la fe no es algo material, está usando el oro como lo más precioso que tenemos materialmente hablando para hacer una comparación. Y dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Y luego habla... Vale la pena decir ahí, Álvaro, vale la pena decir que la comparación que haces es correcta. A la vez, cuando identifico la idea central, me puedo dar cuenta
que la comparación va más allá de eso. Y la idea central en este versículo no es la fe en sí misma como sujeto, sino la prueba de esta fe. Entonces la comparación va más allá de comparar la fe con el oro, va con comparar la prueba con el paso por el fuego con el cual el oro es procesado. Así es. Así es. ¿Qué resulta del oro procesado? ¿Qué Oro resulta más de valioso. una piedra preciosa purificada? Pues tiene su efecto de valor Sí. en comparación con la fe, que aquí hay una modificación, una calificación, es que su valor será la alabanza, la gloria y la honra cuando Jesucristo sea manifestado. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Alguien tiene Primera de Juan 5:20 para relacionar el pronombre con el nombre? Primera de Juan 5:20. ¿Quién nos lo lee? A ver, Primera de Juan 5:20. Aquí tengo a Berta Alicia Guerra Alvarado. Por favor, adelante, Berta. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Me escuchó? Le escuchamos. Bueno. Coméntenos Dice, qué nombre relacionar el va. pronombre con el nombre respectivo, pero sabemos Sí. que el Hijo de Dios. Ok, el Hijo de Dios es el nombre. Ha venido y nos ha dado entendimiento. Que es, y verdadero sería el pronombre. ¿Es así? Sigamos. Dice, que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Entonces, no sé, el nombre creo que sería Dios. Y el pronombre sería Jesucristo. ¿Sabe qué? ¿Cuáles son los nombres? Dios y Jesucristo son los que aparecen acá. Esos dos son nombres, claro, son nombres propios. ¿Cuáles son los pronombres? El pronombre es el que califica al nombre, ¿verdad? El pronombre. Entonces, es el que califica al nombre. Entonces, por eso le digo que sería verdadero. El adjetivo es el que califica el nombre. El adjetivo es el que califica el nombre. Hay diferentes tipos de pronombres. Están, por ejemplo, los pronombres personales, yo, tú,
ella, Ujú, ujú. ustedes, nosotros. Están los pronombres que tipo reflexivos, tanto directos como indirectos, lo que se refiere como indicándome a mí, me, te, lo, la, como los que son de la misma manera indirectos, o como dije ya antes, los reflexivos que se vienen a mí, los pronombres posesivos, que como dice su palabra, se refiere a pertenencia, mío, tuyo, suyo, los plurales míos, los nuestros, los vuestros, y así. También está otro tipo de pronombre, Ujú. como este, esos, esas. Entonces, Dios es un nombre, Jesucristo es un nombre. Ahora, también podemos considerar que el título Hijo de Dios es un Ujú. nombre en sí mismo. Ujú. Entonces, eh, aquí los pronombres, en el caso de, por ejemplo, en la expresión su hijo Jesucristo, el nombre es Jesucristo, el pronombre es su. Eso es lo que sería un pronombre posesivo. Le Su. pertenece, le pertenece al Padre. Ujú. Dice ahí, este es el verdadero Dios. ¿Quién es este? Este, la palabra este, es un Ese es pronombre el pronombre. que Es el está pronombre también este. sustituyendo al nombre. ¿Qué nombre Ujú. sustituye este? La palabra este. A Jesucristo. Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos este desafío y, y yo sigo mostrando cómo es de importante para estudiar y hacer el análisis gramatical, que si estamos acostumbrados a la Reina Valera del 60, que busquemos, por ejemplo, mencioné la Reina Valera contemporánea. ¿Por qué? Porque la Reina Valera contemporánea, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, tratan de acercarnos en lo más posible al sujeto principal con los verbos principales. Al nombre al adjetivo tratan de acercarlo al nombre que están calificando. Y de la misma manera, cuando el nombre va a ser sustituido por el pronombre, estas versiones buscan también acercarlo con una estructura que sea más fluida. Y esto lo logran usando los signos de puntuación. Por ejemplo, en Reina Valera 60, nosotros podemos encontrar párrafos de 2 y de hasta 3 versículos en los cuales no aparece más que un punto. En cambio, en la Reina Valera contemporánea, en Contemporáneo. la nueva versión internacional y en la nueva traducción viviente, procuran que cada oración lleve un sujeto, un verbo principal y de inmediato una nueva oración esté separada al menos por un punto y coma, si no es que por un punto y seguido, como decimos. Muchas gracias, Berta, por su participación. Muy bien, ahora vamos a avanzar
aquí en la siguiente página. Déjeme ver a dónde me fui. Permítame, creo que voy a ponerlo de nuevo. Sí, aquí está. Vamos a ir a Mateo 28. Con esto vamos a terminar. Yo tenía otros 2 pasajes aquí, pero no sé qué los hice. No sé qué los hice. Pero bien. Bien, permítame. Vamos a ir a Mateo 28. Este es un ejercicio con el cual yo hago un pequeño bosquejo de diagrama, una pequeña diagramación, y solamente estoy usando la tabulación para hacerlo, y también estoy usando los colores, y voy a decir que en este ejercicio, en este diagrama, una especie de diagrama, el color verde se refiere a los verbos secundarios, y el color rojo se refiere al verbo principal. ¿Cómo voy a discernir yo cuáles son los verbos principales o el verbo principal y los verbos de soporte, de complemento, secundarios? Voy a hacerlo a través de la forma verbal. Y si ustedes lo notan, aquí hay una forma verbal en el modo imperativo, es decir, es una orden que me están dando, y la orden o el mandamiento es hacer discípulos. Ahora bien, alguno de ustedes me podrá decir, pero el verbo ir también es un imperativo, también es un mandamiento. Ciertamente, en español, en castellano, la conjugación ir es un imperativo. Sin embargo, aquí estoy dando, por así decirlo, un plus, y es que en el texto griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, este verbo no aparece en modo imperativo, sino que aparece en esta forma verbal que aprendimos en español a llamarla gerundio. Los gerundios son aquellas formas que terminan en ando, endo. Los verbos que en infinitivo terminan en ar, su gerundio termina en ando. Y los verbos infinitivos que terminan en y en ir, su gerundio es endo. Entonces, en griego tenemos un imperativo que es hacer discípulos, y tenemos 3 gerundios que son yendo, bautizando y enseñando. Lo ilustro de esta manera para mostrar cómo la gramática nos ayuda también a comprender un proceso, un mandamiento, una estrategia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos discípulos? De acuerdo al análisis gramatical, los 3 gerundios son acciones simultáneas o complementarias o explicativas del imperativo. Repito,
¿Cómo hacemos discípulos? De acuerdo a la gramática de Mateo 28, los hacemos cuando vamos a buscarlos, cuando vamos, cuando nos acercamos, cuando incursionamos, cuando salimos de donde estamos para llegar a donde están nosotros. Eso es lo primero. Yendo, bautizándolos. Hacemos discípulos, tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacemos discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que usted puede preparar un estudio bíblico para compartir con otros y el mensaje se llama ¿Cómo hacer discípulos? Y entonces usted le va a dar el secreto revelado aquí, gracias a nuestra comprensión de la gramática. ¿Cómo hacer discípulos? Fácil. Número 1, yendo. Número 2, bautizándolos. Y número 3, enseñándolos. Y usted va a dar ilustraciones de cómo ir, ilustraciones de cómo, cuándo y dónde bautizar, ilustraciones de qué enseñar. Y ahora usted ya sabe que se trata de todas las cosas, porque como el mismo Señor Jesús respondió al tentador allá en el desierto, como lo citamos hace un momento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra en la boca de Dios. Yo les invito a que hagan este mismo ejercicio de gramática en Colosenses, cuando Colosenses habla que la palabra de Cristo more en vosotros. Que la palabra de Cristo more, ese es el verbo principal. Y ahí ustedes van a encontrar varios gerundios. Se pueden preparar un estudio que diga, ¿cómo lograr que la palabra de Cristo more en mí? Número 1, número 2, número 3. Hagan lo mismo en la carta a los Efesios. Cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo. El verbo principal es sed llenos, un imperativo. Y busquen en los versículos del contexto los gerundios que nos explican cómo ser llenos del Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por su amable asistencia y atención a esta clase de teología con café. Sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra, interpretándola correctamente. Y si ustedes están ahí con esa convicción, pues invítenme a un café. Y ahí tienen la dirección de cómo. El Señor les bendiga y que esta nueva semana sea una para cumplir lo que ha sido clarificado, para trascender y de esta manera compartir con otros lo aprendido que antes nos transformó. Shalom, shalom.